Nuestro tema del día de hoy gira en torno a la obstetricia forense, ¿ya? Eh, la obstetricia forense tiene un tema bastante relevante en cuanto a la parte médico-legal, que es la parte de aborto, ¿ya? Entonces vamos a conversar acerca de estos temas y sobre todo incidiendo en el aborto, ¿no? Porque recuerden que cuando ustedes sean ya médicos, ¿no? Cuando estén ejerciendo la profesión, sobre todo en el Serum existe la Ley General de Salud en su artículo 30, donde nos dice que cuando un médico, cuando un profesional de salud, cuando se está realizando atención médica de casos de lesiones por arma de fuego, lesiones por arma blanca, probable aborto criminal, o sea, aborto doloso, aborto provocado, o de repente agresiones sexuales, estos casos deben de ser puestos en conocimiento de la autoridad respectiva, la fiscalía, la policía, para que se haga una investigación de oficio, ¿no? Entonces, ese artículo 30 de la Ley General de Salud nos está dando ciertas pautas de acción, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tener en cuenta este tema del aborto, sobre todo ello. Pero también la obstetricia forense también nos da ciertas habilidades clínicas como para poder diferenciar algunos aspectos en los cuales está inmerso una investigación, ¿no? Por parte de las autoridades, en este caso fiscal, para los procesos del embarazo, del parto, del puerperio. ¿Ya? Bien, entonces vamos a proyectar la diapositiva. Hoy día le voy a dar la diapositiva de la semana pasada de acto médico y también la de hoy a su delegado para poder, para que ustedes lo puedan tener, ¿ya? Entonces, vamos a hablar acerca de la obstetricia forense. La obstetricia forense es una rama de la medicina forense, ¿no? Cuando estamos en la práctica médico-legal, en la unidad médico-legal donde yo trabajo, que es la unidad clínico-forense de Lima, que es una de las unidades de mayor complejidad en cuanto a las divisiones médico-legales propiamente dichas. Tenemos la oportunidad de tener como compañeros de trabajo, como colegas de trabajo, ginecólogos que son ginecobstetras forenses, que hacen la labor, el peritaje forense de casos, sobre todo se determina análisis de historia clínica de casos de responsabilidad médica de ginecobstetricia, ¿no? Entendiendo de que la ginecobstetricia, pues lamentablemente es la especialidad médica más denunciada, la que más denuncias tienen. Bueno, no quiere decir de que sean también, por la cantidad de denuncias haya muchas responsabilidades médicas de los ginecobstetras. Los hay en algunos casos, pero si uno se pone analizar, no es ni el 20% de las denuncias por responsabilidad médica, en realidad responsabilidad médica de los ginecobstetras, producto de un daño, ¿no? que ocasionan un daño. ¿Y por qué de repente es mayormente denunciado? Por esto, sobre todo en el ámbito del parto, del parto y del puerperio, ¿no? Lógicamente, porque en este caso, el tratamiento se da en la gestante y el niño, ¿no? El gestante y el producto de la gestación. Entonces, la obstetricia forense en nuestro campo, en nuestra especialidad, es bastante frecuente. Ya, sobre todo en los casos de responsabilidad médica, que se van a ver lógicamente cuando se haga el tema de responsabilidad profesional. Vamos a desarrollar lo que es la obstetricia forense, el embarazo, el parto, conceptos que ustedes ya manejan, ¿no? Los conceptos del aborto y el Código Penal en referente al aborto, ¿ya? Entonces, empezamos con la obstetricia forense. ¿Ya? ¿Quién de ustedes de repente no ha escuchado el término de obstetricia forense? Es una rama, como hemos estado diciendo, de la medicina legal. Se encarga de la aplicación de los conocimientos médicos legales sobre el embarazo, el nacimiento, en situaciones que tienen implicancia legal. En esto hay que tener en cuenta de que puede existir alguna duda, alguna denuncia, alguna queja, ¿no? En cuanto al embarazo, al parto, al puerperio. ¿Ya? Tenemos también que tener en cuenta de que toda denuncia, toda queja ante las autoridades tiene que ser debidamente investigada, ¿no?
Y bueno, en estos términos es que existen los peritajes médicos de obstetricia forense. El primer punto que vamos a tocar es el embarazo. El embarazo ya ustedes lo conocen, ¿no? Es un estado fisiológico de la mujer, ya que se va a producir dentro de su organismo por la fusión del óvulo y el espermatozoide. El óvulo recibe el ataque de miles de millones de espermatozoides. Un solo de ellos, generalmente uno solo de ellos va a ingresar y va a atravesar la membrana del óvulo. Ahí se va a dar lo que se llama la reacción de zona, ¿se acuerdan? ¿No? La reacción de zona por la cabeza cromosómica, ¿no? Luego se van a funcionar, cuando ya el espermatozoide ingresa, se van a dar la función de los núcleos, pronúcleo masculino con el pronúcleo femenino. Luego va a empezar, ustedes ya saben, en el aspecto fisiológico, la producción acelerada y exponencial de células. Va a pasar a una célula única, a ser una célula a un elemento multicelular. La mórula, que va a pasar a blasto, luego a gástrula, van a estar en el sincitiotropoblasto, al citotropoblasto, y va a dar lugar a lo que se llama la gestación. ¿Ya? En el estado de gestación, en el embarazo, vamos a tener que dar un diagnóstico. Ahora, para diagnosticar el embarazo tenemos varias características, varios signos de presunción, de probabilidad y de certeza de diagnóstico del embarazo. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a estudiar los signos presuntivos. Los signos presuntivos son, por ejemplo, la menorrea, ¿no? ¿Qué es la menorrea? Ustedes lo saben, es en este caso, la menstruación, que se va a parar la menstruación. No se ve la menstruación. Entonces, existen menorreas primarias y menorreas secundarias. Cuando una chica que tiene actividad sexual, ¿no? Sin protección, no ve su menstruación, ve una menorrea, lo primero que piensa es en que está embarazada. Pero, sin embargo, la menorrea también se pueden dar en otros estados fisiológicos que generan una menorrea secundaria, ¿no? Pero la mayoría de veces la menorrea en este caso nos indica hacer ciertos estudios para descartar gestación. Entonces, uno de los signos presuntivos iniciales es la menorrea. Luego viene la hipertrofia mamaria. La hipertrofia mamaria, el aumento del volumen, ¿no? De las mamas, de los pezones, de las areolas, ¿no? La hiperpigmentación areolar, la hiperpigmentación de los pezones, presencia de los tubérculos de Montgomery, incluso la secreción de calostro, ¿no? Esos elementos son signos presuntivos de embarazo, ¿ya? El signo de Chadwick, que es el signo de Chadwick, es la coloración azulada de la vulva, ¿ya? La vulva dentro de la anatomía femenina, ¿no? La vulva, los labios mayores, los labios menores, ¿no? Esa zona que está delimitada por estos dos elementos, ¿no? Es la vulva y se nota una vulva azulada, oscura, ¿no? Entonces, es el signo de Chadwick. La dermopigmentación, lo que se llama el cloasma gravídico, ¿no? Las manchas de la mujer gestante, de la mujer que se mancha en la cara, ¿no? Por aumento de los melanocitos. Signos generales como náuseas, vómitos, ¿no? Que están presentes en estos, como signos presuntivos del embarazo. ¿Ya? Signos de probabilidad. Los signos de probabilidad tenemos los cambios en la altura del útero, ¿ya? En relación a la pared del abdomen. Al finalizar el tercer mes lunar, vamos a encontrarlo encima del pubis. El mes lunar es aquel que dura 28 días, el mes solar es el que dura 31 días, ¿no? Entonces, al finalizar el tercer mes lunar, si hacemos un examen, el útero va a estar por encima del pubis. A los 5 meses va a estar a la altura de la cicatriz umbilical, a los 7 meses ya un poco más grande, entre el ombligo y el apéndice cifoides. El crecimiento uterino en un inicio se va a dar en las primeras 4 semanas expensas de diámetro antero-posterior. Posteriormente, ya ese crecimiento uterino se va a dar en todo el sentido del útero, ¿ya? Más o menos se va a crecer en un promedio de 4 centímetros por mes solar, ¿ya? El signo de Egar es
es un signo que se va a presentar en promedio en la sexta semana de gestación. Se va a percibir inicialmente un cervix duro, un cuello uterino duro, el cuerpo uterino elástico y el istmo blando a la palpación bimanual. Esto al examen físico. Va a haber también las llamadas contracciones de Braxton y Hicks, que son contracciones que no tienen como resultado el borramiento del cuello uterino. Si no son contracciones que aparecen en el segundo mes, son contracciones uterinas que no son dolorosas, son intermitentes, pero sí son palpables. O sea, son contracciones que no generan un estado fisiológico, ¿no?, de dilatación en el cuello uterino en la mujer, ¿ya? También es un signo de probabilidad. Dentro del signo de probabilidad también tenemos un cervix blando, más o menos a partir del segundo mes. El peloteo abdominal que nosotros, cuando nosotros examinamos a la gestante, ¿no?, a la mujer, ahí tenemos entre el cuarto y quinto mes de la gestación, se da palpación en el examen físico. Palpamos ya los límites, más o menos al quinto, sexto mes. También ustedes saben que en el transcurso de la gestación va a haber la producción de la gonadotropina chorionic-humana, la beta-HCG. Eso no se va a dar constantemente, de manera constante, o no se va a encontrar en una dosis constante a lo largo de la gestación. Va a haber picos máximos y picos mínimos. En la octava semana se da la máxima producción de la hormona beta-HCG de 25.000 unidades internacionales por litro en plasma y 30.000 internacionales en orina de 24 horas. Luego va a descender a la decimosegunda semana más o menos hasta 2.000 a 7.000 unidades internacionales por litro. Entonces tenemos que la beta-HCG va a estar en un tiempo elevado y luego va a descender. Los signos de certeza ya nos dan, en este caso, como su nombre mismo lo dice, la certeza del diagnóstico de embarazo. Dentro de ellos tenemos los fetales. Van a ser ocultables, diferenciables de los de la madre desde el cuarto o quinto mes. Ya podemos diferenciar los latidos de la madre cuando hacemos el examen de los latidos del feto. ¿Ya? El movimiento fetal son percibibles desde el cuarto mes. En cuanto a lo que percibe la madre, lógicamente ustedes saben que una madre multigesta va a percibir antes, ¿no?, de repente un poquito más antes en el tiempo los movimientos fetales que una mujer primigesta, está embarazada por primera vez, ya eso por la adecuación. Y la imagen fetal radiológicamente se va a dar después del tercer mes, ecográficamente más o menos entre la quinta y sexta semana, ¿no? Entonces, esto vamos a tener en los que llamamos los signos de certeza de la gestación. ¿Cuánto dura el embarazo? El embarazo normal dura 9 meses solares, ¿no?, de 30 a 31 días cada mes, como se decía, ¿no?, o 10 meses lunares, 28 días, comprendiendo 28 días cada mes. En general, 40 semanas, ¿no? O 270 a 280 días. Es el promedio de la duración del embarazo, ya que todos nosotros sabemos. Ahora, el parto es un proceso fisiológico, ¿ya?, en la cual la madre va a expulsar al producto de la gestación, al producto de la concepción, o llamado feto. En este proceso también se va a dar lo que llamamos el alumbramiento, que es la salida de la placenta, ¿no? Entonces nosotros tenemos y estudiamos, ¿no?, todo el recorrido del canal del parto, donde el feto, el producto de la concepción va a estar dado, va a cruzar el canal materno, va a ponerse en una forma adecuada, va a atravesar varios obstáculos hasta salir, ¿no?, fuera del vientre materno. Eso es el parto, ¿no? Acompañado a ello también está el alumbramiento, que es la salida de la placenta. Algunas veces las autoridades, ¿no?, las autoridades fiscales, que no son médicos, son abogados, que confunden, piensan que el alumbramiento es la salida del feto, en este caso del recién nacido, ¿no?, del producto de la concepción. A ello le llaman alumbramiento, ¿no? Pero lo confunden con lo que es la salida de la placenta. Entonces, algunas veces nos mandan y nos dicen para que se determine el estudio de la historia clínica respecto al alumbramiento del niño, el alumbramiento del recién nacido, ¿no? Sin embargo, nosotros lo entendemos a las autoridades fiscales que no es el alumbramiento, que es la salida de la placenta, sino es en el aspecto del tiempo, de las características o de las complicaciones que pudo haber tenido el niño al nacer, ¿no?
Entonces, ahí uno hay que entender a las autoridades en cuanto a lo que quieren que nosotros estudiemos, ¿no? Porque la mayoría de casos de denuncias por responsabilidad profesional médica de los ginecobstetras o de las obstetrices está dado en la atención del parto, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta los signos de parto reciente en la mujer viva, ¿no? Lógicamente, aunado a lo que nosotros podemos saber y conocer de las características del cuerpo de la mujer, que por el mismo proceso de desarrollo fisiológico del estado de embarazo nos va a dar algunas características llamativas. Por ejemplo, la distensión abdominal, una distensión abdominal reciente. Estamos hablando del parto, después del parto. Recientemente dio a luz, se dio el parto. Y tenemos todavía la distensión abdominal. Esto porque el útero está involucionando todavía. ¿Ya? Hay secreción de calostro los primeros días, secreción láctea a partir del cuarto día. Una de las características es la secreción a nivel de las mamas, ¿no? Hay que diferenciar el calostro de la secreción ya láctea, ¿no? Los loquios, que es el cuerpo uterino, es una sangre roja oscura que se da más o menos en los 3 primeros o 4 primeros días. Luego pasa un líquido sanguinolento hasta más o menos el 10º día y luego de manera, una acción cerosa blanco-amarillenta hasta que desaparece, ¿no? Los loquios son una situación normal, ¿no? ¿Cómo se llama? En el puerperio. Pero es una situación en la cual es un signo clínico, es un signo físico que se tiene que ver su evolución, porque lógicamente muchas veces se confunde, ¿no? Los loquios con una hemorragia, ¿no? Producto de repente de una atonía uterina, que el médico tiene que tener en cuenta y bueno, lógicamente algunas veces es causante, ¿no? de complicaciones en la gestación o en el puerperio, ¿no? Por atonía uterina y que incluso puede llegar a la muerte de la mujer gestante. Entonces, hay casos en los cuales hemos visto que ha habido el nacimiento, nació bien el niño, se produjo el nacimiento de la placenta, sin embargo, no hay un buen, en este caso, cuidado, evolución o evaluación de los loquios, de los signos físicos, ¿no? De la mujer gestante, ¿no? En este caso, perdón, ya de la puérpera, y se descuidan, ¿no? Y luego después de media hora, una hora, se dan cuenta de que ¿cómo se llama? No son loquios, sino hay un gran sangrado que puso en peligro la vida de la mujer, incluso lo puede llevar a la muerte. Si es que el médico de repente no tiene una respuesta, ¿no? Médica o quirúrgica rápida ante esa situación, ¿no? de la puérpera. Entonces hay que tener en cuenta esas circunstancias en que pueden estar poniendo en peligro la vida de la gestante. Vamos a tener un cervix blando, un cervix abierto, estirado, ¿no? Un orificio externo rasgado, horizontal. Más o menos queda cerrado entre los 4 o 5 días postparto. Entonces, en la puérpera vamos a tener eso, ¿no? Vamos a tener también la presencia de algunas lesiones en la vulva, ¿no? Sobre todo desgarros, erosiones, hematomas de la vagina, los labios, la vulva, del cervix. Así como también incluso podrían llegar lesiones hasta en el ano, en tabique rectovaginal, signos de episiotomía, episiorrafia. No, cuando yo hacía mi internado, mi serum, ¿no? Me acuerdo que nosotros hacíamos siempre la episiorrafia, perdón, la episiotomía. Ahora creo que la episiotomía ya no se hace comúnmente, no se hace de manera general a la mayoría de gestantes, ¿no? Antes sí se hacía una episiotomía, ya de manera general, para que el parto se dé ¿cómo se llama? Con una manera un poco más, se amplía, ¿no? El área de la salida de la cabeza del feto, ¿no? Luego salía el feto y salía en ese caso recién nacido y lo sacamos, ¿no? Y hacíamos la episorrafia. Eh, Sin embargo, creo que ahora ya no es tanto, ya no se da tanto esto, ¿no? Ahora, esto era un signo clínico, ¿no? Cuando se hacía esta episiotomía y luego la fisiografía, ¿no? Es más, cuando evaluamos, ¿no? Mujeres que han tenido gestaciones no anteriores,
Siempre, en la mayoría de ellas, ¿no? Vemos la cicatriz de la episiotomía, ¿ya? De la episiotomía que se hizo, ¿no? Entonces, también podemos encontrarla. Entonces, cuando nosotros encontramos la forma de cómo diferenciar el cuerpo de una mujer que no está embarazada, de una mujer gestante, de una mujer puérpera, nosotros nos damos una idea y sabemos que los cuerpos de esas mujeres no son iguales, no son diferentes. De hecho, ha habido casos en los cuales se ha dado como trabajo de análisis, de investigación, el cuerpo de mujeres, ¿no? ¿Para qué? Para diferenciar si tienen signos de haber dado, como dicen las autoridades, de haber dado a luz, ¿no? De haber estado gestando, de haber, de estar en el estadio de puerperio. Este caso que les traemos acá es el llamado un caso de una muerte de una joven, ¿no? Se llamaba Claudina Herrera, más o menos hace 15 años, un poquito más, 17, 15, 17 años, más o menos por ahí. Esta chica era una joven de 18 años que estaba embarazada, ¿ya? Y y bueno, no tenía, era una señorita que, bueno, una señorita que no tenía el sustento de la familia, no tenía dinero, parece que su pareja lo había abandonado, los padres no aceptaban la relación con el papá del bebé que traía en su vientre, ¿no? Y terminaron sin apoyarla los padres y la pareja, en este caso, abandonando a la chica, ¿no? La chica estaba haciendo su tratamiento en un puesto de salud, ¿no? Un puesto de salud, creo que de Villa El Salvador, y aparentemente ahí había sido captada por algunas personas inescrupulosas, ya que con el cuento del tratamiento, de que le iban a dar que le iban que su parto lo iban a hacer en una clínica, ¿no? Le habían engañado a esta joven, ¿ya? Y lo habían llevado a la salida de un control, de su control más o menos de los 8 meses, 9 meses, uno de los últimos controles, lo abordaron y la convencieron para que ella se traslade a una clínica para que pueda dar ahí pueda dar a luz a su niño de manera gratuita y en una clínica, imagínense, ¿no? La joven lamentablemente pues accedió a esto, fue engañada y se fue con estas personas desconocidas, ¿no? ¿Y qué había pasado de que aparentemente ahí esas personas eran traficantes de niños, ¿no? Que habían hecho que la habían obligado a practicar una cesárea, había nacido el bebé y lo habían matado a golpes, ¿no? La joven apareció 3 días después de su desaparición, sus padres, al ver lo que no retornaban a su casa, fueron a poner la denuncia de desaparición de la joven madre y no la encontraban. Después de 3 días apareció un cadáver en la Panamericana Sur, más o menos a la altura del puente Tocongo, por ahí, ya el cadáver de una joven. Y lo llevaron a la morgue central de Lima, el cadáver. Había muerto por un traumatismo cráneoencefálico, le habían golpeado la cabeza. Y lo raro era de que no tenía el niño, no tenía el bebé, había sido cesareado, ¿no? Entonces, inmediatamente, pues este caso se dio a conocer y salió a la luz en todos los periódicos, en todos los noticieros, ¿no? Y estaban buscando, ¿no? Los asesinos y al bebé, ¿no? Y al bebé era una niñita, ¿no? La que tenía esta joven en su vientre. Y todos, pues, cuando hay noticias, pues todo el mundo nos llama la atención y lo vemos, ¿no? Y en un puesto de salud, me acuerdo, me parece que fue de un hospital de la Solidaridad, ¿ya? De alguna zona de por ahí de Villa María del Triunfo, por ahí, llegó una señora con una bebita en brazos a pedir que por favor le expidan el certificado de nacimiento de la bebita, ¿ya? Y la obstetriz, conjuntamente con el médico que estaba ahí atendiendo, se dieron cuenta o parece que no le convenció y vio que la mujer no tenía las características de ser una mujer que haya dado recientemente a luz,
han dado a luz recientemente, ¿no? Recientemente no tenía características de haber dado parto. Entonces avisaron a la policía, y la policía, bueno, no podía intervenirle a la señora porque no era ninguna acusada, ¿no? Sin embargo, lo acompañaron para que pase un examen, ¿no? Por el médico legista, la señora, ¿no? Entonces la señora acudió a Instituto de Medicina Legal, lo llevaron los policías, y estrictamente lo que quería la fiscalía era y la policía era de que los médicos determinen si esa señora tiene signos clínicos de de una puerpera, o sea, de una mujer que haya dado a luz recientemente. Y al ser evaluada por los médicos legistas, ¿no? Dentro de ellos un ginecobstetra forense, se determinó pues que era una mujer que no tenía signos de ser puérpera, no tenía pues ¿cómo se llama? En este caso el aumento de volumen, el aumento del útero, ¿no? Del tamaño del útero, no había loquios, no había de repente lesiones recientes, ¿no? En la parte de la vulva, no tenía secreción de calostro, no tenía un aumento de volumen de las mamas, ni los pezones, en este caso de las, eh, ¿cómo se llama? Del pezón, ni de las mamas, ¿no? Ni de la areola mamaria. Entonces, la conclusión llevó a que se concluyera de que no presentaba signos de una gestación ni un parto reciente, básicamente que no era una puérpera. Y con eso la policía ya pudo interrogarla como una intervenida. Y ya ella pues dio, en este caso, dijo lo que sabía, que había sido contratada por una persona para que le saque el parte de nacimiento del bebé, a la bebita, ¿no? Y luego a través de ella se llegó a a ver a los causantes, que era un expresidiario con su esposa, ¿no? En la cual había sido la que había captado a la chica, Claudina Herrera, y el expresidiario era el que le había le había matado a la chica. Y bueno, en este caso creo que me parece que habían comprometido una obstetriz, también que era del puesto de salud donde la chica Claudina Herrera se atendía, ¿no? Incluso detuvieron a estas personas. Y, y luego la obstetriz luego salió. No llegaron a demostrarle alguna penalidad ahí, pero sí los otros, sí, tanto el expresidiario que le había dado muerte y la señora que le había convencido para salir, ¿no? Para salir con ella, con engaños, sí fueron puestos en prisión por bastante tiempo. Entonces aquí hay situaciones en las cuales de repente tú puedes estar en tu serum, ¿no? Y lamentablemente hay casos en los cuales hay mujeres que dan a luz con parteras, ¿no? ¿Por qué? Porque no, o tienen vergüenza, o están muy lejos del puesto de salud. Sin embargo, van a ir a ti a que le des el certificado de nacimiento del bebé. Entonces uno no puede darle de manera así tan rápida, tiene que por lo menos, ¿no? Hacer el examen físico de la puérpera, ¿no? Y determinar, ¿no? Que tiene signos clínicos en este caso, de un parto reciente, ¿ya? Con las características que hemos estado nombrando, ¿no? Ahora último, este caso, por ejemplo, de la chica Sevilla, ¿no? Que aparentemente estaba embarazada, incluso había habido un baby shower, ¿no? Y que sale a tomar un taxi, ¿no? Sale a tomar un taxi y luego se, se da la sorpresa de que ya no tenía en este caso, el producto de su gestación, el niño. Dice que ella decía que le habían robado a su niño, le habían hecho una cesárea y lo habían llevado. Cuando lo llevaron, cuando lo encontraron, dice que el taxista y varias personas dentro del taxi fueron los que le obligaron y le quitaron a su hijo. A su hija era aparentemente ella decía que era una mujercita. Lo llevaron al hospital militar y ahí fue examinada no solamente por los ginecobstetras del hospital militar, sino también por los médicos legistas que acudieron a su examen, a examinarla, y determinaron que no tenía signos de gestación.
Si no tiene signos de gestación, menos va a tener signos de puerperio, ¿no? Entonces, con ello, se determinó, pues, que ella no había estado gestando. Ahora, hay una penalidad, lógicamente, ¿no? Estas personas, ¿cómo se llama? Son denunciadas, ¿no? Por la fiscalía, ¿ya? Fingir algo que no es, incluso cuando de repente ha habido una denuncia de por medio, no es, el motivo de una denuncia, ¿no? Va contra la fe pública, ¿no es cierto? En este caso, la señorita está siendo investigada, ¿no? Ya como denunciada, ¿no? En las instituciones, en este caso en la fiscalía, en la policía, ¿no? Entonces hay personas, y de estos casos han habido varios, ¿no? Sino que la última, esa señorita Sevilla, fue rápidamente conocida por los medios por los medios de los chats, por el Twitter, ¿no? Rápidamente las personas se enteraron, ¿no? Y aparentemente ella quiso hacer pasar esto, ¿no? Para tener algún beneficio de repente. Es lo que de repente se puede decir. Y no fue el único caso. Anteriormente han habido varios casos, ¿no? Que se han presentado en medicina legal y que han mandado para que se evalúe si es que las personas, ¿no? Las mujeres tienen signos de haber dado a luz recientemente, así le ponen, ¿no? Pero es cuando tiene signos de puérpera, ¿no? De estar en el estadio de puérpera. Entonces, lo que tenemos que hacer es examinarla, ¿no? Dar las conclusiones de acuerdo a lo que encontramos, ¿no? Entonces, ya entrándonos en el aborto hay un concepto médico y un concepto médico legal, ¿no? El aborto es el fin del embarazo antes del tiempo que el feto alcance viabilidad, ¿no? O sea, que pueda tener pueda sobrevivir fuera del cuerpo materno, ¿no? Esto se da dentro de las primeras 20 semanas de gestación. Es el concepto médico. Fin del embarazo, ¿no? Del tiempo en que el feto alcance viabilidad. Antes del tiempo que el feto alcance viabilidad, dentro de las 20 primeras semanas. El concepto médico legal de aborto es más amplio, ¿no? Que debe ser provocado, ¿no? Va a excluir acá el aborto espontáneo y el aborto accidental, ¿ya? Ahora, puede ocurrir de manera dolosa, o sea, intencionalmente, o de manera preterintencional. La preterintencionalidad está en relación a que de repente no se quiso ocasionar el aborto, pero se tenía en cuenta y se objetivaba, se visualizaba que era una embarazada. Ya ese concepto lo vamos a ver en un rato más cuando estemos analizando el Código Penal. ¿Ya? La muerte del producto de la concepción es la condición necesaria, ¿ya? Entonces, no hay, acá la excepción la excepción legal es el aborto terapéutico. Ningún tipo de aborto en el Perú es legal. El aborto terapéutico es no punible. ¿Qué quiere decir no punible? No se castiga. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta este concepto. En el Perú, por ahora, no se sabe si después, pero por ahora, actualmente, ningún tipo de aborto es legal. El aborto terapéutico es no punible, ¿qué quiere decir? Que no se castiga, ¿ya? La gestación debe ser intrauterina, pues se configura delito imposible de aborto si la gestación es extrauterina, porque no desarrolla, ¿no? Entonces, esas son las características del concepto médico legal de aborto. Tipos médico-legales de aborto. El aborto espontáneo. El aborto espontáneo es el aborto patológico, el aborto por una enfermedad. Ahora, estos pueden ser por causas fetales o por causas maternas. Por causas fetales, por ejemplo, podemos tener múltiples malformaciones, alteraciones cromosómicas, ¿no? Que no, que generen la muerte del producto de la gestación intraútero, ¿no? O por causas maternas, ¿no? Enfermedades, por ejemplo, infecciones, ¿no? Por ejemplo, la coriomionitis, infecciones en el tracto urinario, ¿no? Que podrían, ¿no? Ocasionar el aborto. Aborto accidental, de implicancia traumática, por ejemplo, que de repente va manejando un carro, la señora, y se accidenta por el cinturón o por la contusión, ¿no? Le genera un golpe que podría hacer abortar. La tóxica, toma de repente un producto, ¿no? La cual le genera el aborto de manera no intencional, de manera accidental, ¿ya? El aborto criminal sí es el provocado dolosamente, que sabiendo las personas que no lo deben de hacer, lo hacen. Es el aborto criminal, el aborto doloso,
El aborto pretérito es provocado sin intención de provocar, es provocado sin la intención de realizarlo, pero es ocasionado por una violencia sobre una mujer y constándole que está embarazada al agresor. Y el aborto terapéutico es aquel que es practicado por un médico en una mujer gestante enferma con compromiso de su vida, cuya vida corre peligro. El aborto terapéutico tiene una norma técnica, que el MINSA lo estableció, y tiene algunas pautas, ¿ya? No todos los médicos, o sea, nosotros, por ejemplo, ustedes son médicos generales y yo soy médico legista, médico general en realidad, en el fondo, nosotros no podemos hablar a realizar un aborto terapéutico. El aborto terapéutico tiene una norma, tiene sus pasos a seguir. Hay una norma técnica acerca del aborto terapéutico. Y dentro de ellos, por ejemplo, dice que tiene que estar primero tiene que estar en compromiso la vida de la mujer, la vida de la mujer. Que no haya otra opción que terminar la gestación porque afecta la vida de la mujer, de la gestante, ¿no? Tiene que ser en junta médica. Tiene que haber una junta médica que determine que no hay otra opción que terminar la gestación para evitar la muerte de la mujer o un mal en su salud grave. Y esta junta médica tiene que estar presidida por un especialista ginecobstetra, ¿ya? Entonces, no cualquier médico puede hacer un aborto terapéutico. ¿Ya? El aborto terapéutico tiene sus indicaciones. Tiene que haber una junta médica liderada por un ginecobstetra, un especialista en ginecobstetricia, que determine que no hay otra opción, ¿no? Para ¿no? que terminar la gestación para evitar la muerte de la mujer o un compromiso grave en su salud, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta esos detalles, ¿no? Entonces el diagnóstico, vamos a ver acá el diagnóstico del aborto. Primero tenemos el estudio del lugar del hecho, ¿ya? Cuando las fiscalías, la policía intervienen en los lugares donde se están haciendo los abortos, sobre todo los abortos clandestinos, ¿no? Estos, ahí van a encontrar pues, restos de membranas, manchas de sangre, medicamentos usados como jeringas, agujas. Constantemente hay intervenciones en los sitios donde se sospecha, ¿no? Seguimiento que se hace abortos clandestinos, ¿no? La fiscalía y la policía interviene, ¿no? Y detiene a las personas que están ahí, sea las personas que están siendo atendidas como las personas que están trabajando ahí. Las interviene, las detiene y cierran el establecimiento. Pero en la práctica se da que luego viene otra persona, ¿no? Con otra razón social, lo reapertura y siguen funcionando, ¿no? Hay un sitio, por ejemplo, que cuando yo trabajaba en medicina legal, haciendo necropsias en la morgue central de Lima, porque ahora trabajo en medicina legal, pero en la parte clínico forense. Anteriormente, cuando trabajaba en la morgue, había siempre levantamiento de cadáver de los fetitos, pequeños fetos, que estaban tirados y saben dónde siempre había, no sé si ustedes conocen el trébol de Caquetá por debajo, ahí siempre hay bastantes, encontrábamos bastantes fetos. Hacíamos levantamiento de cadáver de feto, ya de abortos. Y conversando con la policía y la fiscalía, pues decían que por ahí habían 2, 3 sitios donde siempre hacían abortos clandestinos. Y ellos los cerraban, sin embargo volvían a abrir, ¿no? Volvían a abrir y volvían a seguir haciendo toda esta actividad, ¿no? Contra la ley. Entonces, ahí hay una situación, pues, un poco, ¿no? Que le falta a las autoridades como para poder poner un pare a esos locales donde se realizan esas actividades, ¿no? Hay que también considerar el examen de la madre. El examen de la madre se da la presencia de escoriaciones, de quimosis en los genitales, la vulva, la vagina, el cervix, hasta perforaciones que pueden llegar, lesiones graves como perforaciones en la vagina o el útero que pueden provocar hasta la muerte, ¿no? Así como complicaciones como peritonitis y septicemia. Es importante la prueba de solicitar pruebas para diagnosticar primero el embarazo. Y puede encontrarse cuerpos extraños en conducto cervical que haya sido utilizado para poder extraer el feto, ¿ya? Y en el examen del feto generalmente vamos a encontrar lesiones, ¿no?
porque la idea del que va a realizar el aborto es primero matar al feto y luego sacarlo, ¿no? En estas intervenciones que se hacen en los establecimientos donde se lleva a cabo los abortos clandestinos, las personas que son intervenidas, que están siendo ahí atendidas, pasan también por un examen médico legal porque pueden ser susceptibles de denunciarlo. La mayoría de ellos, lógicamente, no va a decir o no acepta que que se ha ido a practicar un aborto. Han dicho que se han ido por alguna otra enfermedad, ¿no? Y la policía y la fiscalía los manda a pasar un examen médico legal. Y en el examen médico legal hacemos el examen físico. Le tomamos muestras de la hormona beta-HCG para confirmar, ¿no?, embarazo o probable puerperio, o gestación reciente, ¿no? Y cuando se le hace el examen físico, pues se le ve el cuerpo de la mujer, ¿no? Se le ve las mamas, la aumentada de tamaño, las areolas, el pezón, el aumento de coloración y de tamaño, la línea bruna suprainfraumbilical, ¿no? En este caso, los signos de Chadwick, ¿no? La coloración azulada oscura de la vulva. Y sobre todo el examen de la parte de los genitales, ¿no? Vamos a encontrar lesiones, escoriaciones, ¿no? En vagina, en labios menores, ¿no? Y nosotros evaluamos también con el espéculo y observamos en el cuello uterino las llamadas signos de pinzamiento. Cuando quieren hacer el legrado, las pinzas, utilizan unas pinzas para ampliar el orificio cervical externo. Pinzan el orificio cervical y lo expanden, de tal manera que puede entrar la legra para hacer el legrado del feto ya muerto. Entonces, cuando nosotros examinamos, encontramos signos de pinzamiento, ¿no? A nivel del cuello uterino, ¿no? Que es la huella que dejan las pinzas en su accionar, ¿ya? Entonces, eso también nos da una idea, ¿no? De estar frente a estas mujeres, ¿no?, que se han practicado el aborto. Hay varios métodos de aborto, ¿no? Varios métodos de aborto que a lo largo del tiempo se han ido perfeccionando y cambiando, ¿no? Primero, y lo más antiguo, ha sido los aspectos de los métodos físicos, ¿no? Como por ejemplo se da irrigación con líquidos calientes, ¿no? A través de la vagina, ¿ya? Estudios o elementos químicos como mercurio, plomo, quinina, purgantes vegetales como la ruda, el perejil, ¿no? Para producir las contracciones uterinas y que nazca, que expulse el producto de la concepción, ¿no? El método de Boero es en este caso el intercambio de formol al 40% con el líquido amniótico. Se saca el líquido amniótico y le pone 50 a 150 centímetros cúbicos de formol al 40%. Esto va a generar primero la muerte del feto, ¿ya? Y la característica va a ser de que le va a quemar la piel. Entonces tú vas a encontrar un feto, ¿no?, con toda la piel quemada por el formol, ¿ya? Hay métodos mecánicos también. Por ejemplo, la dilatación del cérvix por sondas, utilizando sondas, dilatadores, con la utilización de legrado, curetaje o aspiración. Y el método biológico. El método biológico utilizando las prostaglandinas, la E1, E2 y la F2A. El más conocido es el Cytotec, ¿no?, el misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E1. ¿Ya? Es un análogo de la prostaglandina E1. En general, el misoprostol, ¿ya? El misoprostol no fue creado, pues, para producir aborto. Ustedes saben que el misoprostol fue creado, es un fármaco creado para el tratamiento el tratamiento de las úlceras, ¿no? De las úlceras ¿cómo se llama? De las úlceras, y utilizado en gestantes, eh, condicionaban a que aumente la contracción, ¿no? Realice la contracción del útero, y con ello la dilatación del cuello uterino y se produzca el aborto. Entonces fue contraindicado, ya no se utilizaba en gestantes. Sin embargo, las personas que realizaban abortos utilizan estos métodos, ¿no? Y utilizan estos métodos combinados. De repente el método biológico de misoprostol, de Cytotec, combinado con dilatación y legrado uterino, ¿ya? Utilizan una combinación de ellos. Si nosotros podemos
nos ponemos a pensar en dar una característica diferencial entre un aborto patológico, o sea, un aborto por una enfermedad, de un aborto, o de un aborto doloso, un aborto provocado. Los libros clásicos de la medicina legal dan cierta diferencia entre ellos, ¿ya? Dicen el aborto patológico es un aborto que generalmente no se complica. Generalmente sucede y no se complica la madre, generalmente. El aborto provocado generalmente se complica ¿con qué? Con infecciones, con sepsis incluso con perforaciones uterinas, hasta con la muerte de la mujer, de la madre. Dicen los libros de los clásicos de la medicina legal, el aborto patológico, el aborto por una enfermedad que no es provocada, se da en un solo momento. ¿Qué quiere decir? De un solo momento, de un solo, sale el feto y placenta en su totalidad. En tanto que el aborto provocado, el aborto patológico, perdón, el aborto provocado, el aborto doloso, no el patológico, sino el doloso, se da en dos tiempos. ¿Qué quiere decir? Primero sale el feto, el contenido, pero se queda algo de contenido allí. Y eso hace que sangre, ¿no? La mujer, y que de repente luego del tratamiento, tanto biológico como mecánico, ¿no? Le continúe el sangrado, que la mujer pueda ir a una atención en algún hospital, ¿no? Porque por el sangrado. Entonces, ahí le dicen, no se da un solo tiempo, se da en dos tiempos. Sale el producto, pero algo de ello se queda ahí, dentro del útero, y primero sale el feto, se queda algo dentro del útero y le va a producir una hemorragia que le va a llevar a la mujer a una atención médica, en algún hospital, en una clínica. ¿Para qué? Para que completen la salida de los elementos intraútero. Pues se da en dos tiempos, dice. Y eso hace que se puede complicar. Entonces, si nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Una gestante que está, de repente viene sangrando y ya no tiene el feto, es un aborto. Es un aborto ya muy realizado. No tendríamos que determinar si ha sido un aborto provocado o un aborto patológico. Un aborto no provocado. Ahora, acá hay un problema en que el misoprostol tiene un tiempo de vida muy corto. Por eso es que de repente, cuando se le dosa a la mujer sospechosa de haberse provocado el aborto, quizás de repente no lo encontremos en sangre, porque tiene un tiempo de vida de 20 a 30 minutos, ¿no? Tiempo de vida muy corta de acción, ¿no? Entonces es un poco difícil encontrarlo en sangre. Ahora, ha habido casos en los cuales los colegas ginecobstetras, cuando vienen gestantes ya con aborto en curso incluso, ¿no? Han encontrado a la especuloscopía, ¿no? Pastillas dentro del fondo del saco uterino, 4 pastillas dentro del fondo del saco uterino, y los apuntan allí en su historia clínica, lo que han visto, las pastillas dentro del fondo del saco uterino. Y le hacen la anamnesis a la mujer, y la mujer dice que se ha tomado 2 pastillas, ¿no? Vía oral. Pero ahí eso nos está indicando de que ha utilizado métodos biológicos para el aborto. Pero hay algunos colegas que no lo ponen, o sea, que a pesar de que en el examen físico de una mujer que viene un aborto en curso, hacen el examen físico los colegas y dicen, mejor no lo pongo lo que encuentro, no pongo que he encontrado 2 pastillas ahí en el fondo de San Coterino. ¿Por qué? Porque después me van a estar llamando a la audiencia y yo no quiero involucrarme pues en estas cosas, dicen. Entonces, nosotros les decimos a los colegas que no se preocupen. Todos estos casos, nosotros los hacemos de acuerdo a la historia clínica. Nos mandan la historia clínica para nosotros analizar si es que se trató de un aborto patológico, o sea, un aborto por una enfermedad o un aborto provocado, si hay signos clínicos. Pero si el colega no coloca, el colega ginecobstetra, el colega que evalúa a la mujer gestante, no coloca lo que encuentra, entonces no podemos dar o determinar, ¿no? De manera categórica si es que o fue un aborto patológico o un aborto provocado. Se queda en la interrogante. Ya, lamentablemente hay colegas así, que nosotros hemos visto, hemos conversado también con varios de ellos,
que no lo colocan, ¿por qué? Porque no quieren meterse en problemas. Pero cuando nosotros hacemos el análisis de la historia clínica, somos nosotros los médicos legistas quienes van a las audiencias, nosotros vamos a las audiencias. Nosotros contestamos ahí, de acuerdo al informe médico, de acuerdo a la historia clínica que el colega, con lo que ha examinado y ha puesto en el examen físico, ¿no? Entonces eso se les explica a los colegas, ¿no? Y sí, en algunos casos sí nos colocan que han encontrado pastillas y que la mujer le ha dicho que la ha tomado. Entonces ya todo indica que haya utilizado método biológico. Pero sin embargo, algunos también no encontramos nada. Acá, por ejemplo, está utilizándose o se va a realizar el legrado, ¿no? Como uno de los mecanismos, ¿no? De realizar la producción del aborto. El espéculo, acá están las pinzas, ¿sí? La pinza que va a actuar sobre el cuello uterino. Cuando, cuando estas pinzas se retiran, pues queda la huella, ¿no? Queda la huella, la mordedura de la pinza. Le llamamos signos de pinzamiento. Nosotros, en el examen físico lo podemos ver. Complicaciones del aborto, infección, hemorragia, perforaciones uterinas, vagal, quemaduras, embolio gaseosa. Cuando de repente estás en tu serum y llega una mujer, ¿no? Una mujer con sangrado vaginal, el cadáver de una mujer con sangrado vaginal. Incluso algunas veces hemos notado la salida de los intestinos por la vagina. Y bien pálida, ¿no? Blanca como un papel. Y tiene signos de haber estado embarazada. Se le hace la necropsia y encontramos un útero así, un útero perforado. ¿Qué quiere decir? Que le han estado realizando el aborto y se ha perforado el útero. Porque, no, porque ¿cómo se llama? El personal de salud, la persona que ha estado atendiéndolo, no tenía las habilidades ni el conocimiento necesario para realizar estos procedimientos, ¿no? No ha hecho bien la histerometría, no ha calculado bien el tamaño de la legra, o no ha tenido, ¿no? En este caso, la técnica, no ha utilizado bien la técnica, no ha seguido bien la técnica del legrado uterino y le ha perforado todo el útero. Entonces, puede llegar incluso hasta la muerte de la mujer, ¿no? Bueno, entonces, de hecho, hay en la actualidad, ¿no? Hay una discusión, ¿no? En cuanto a los que eh, tienen una opinión de que se realice el aborto libre, ¿no? El aborto libre, y los que están en la otra orilla, que dicen que no, que el aborto, no, en este caso tiene que ser prohibido. Bueno, esas son discusiones que se dan, ¿no? Que se han dado, incluso en Latinoamérica ya se está, algunos países de Latinoamérica ya se está dando el aborto libre, ¿no? Por libre decisión de la mujer, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que nosotros cuando hacemos el juramento hipocrático, no, estamos ahí diciendo de que siempre vamos a luchar por la vida de las personas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas cosas, esas situaciones, ¿no? Ahora, la autopsia en casos de aborto, el examen externo de la embarazada o del cadáver de la embarazada, vamos a encontrar los signos generales de embarazo, de puerperio. Vamos a encontrar la línea bruna supraumbilical, ¿cómo se llama? Las mamas globulosas, hipertensión y aumento de volumen de las pezones y las areolas, salida de líquido blanquecino calostro, ¿no? De las mamas, ¿no? A la presión, el abdomen globuloso, el útero, ¿no? Bastante, en este caso, amplio, eh, incluso ¿cómo se llama? Lesiones a nivel de la vulva, el vecino de Chadwick, ¿no? Entonces, van a ser al examen externo lo que vamos a visualizar en una embarazada, ¿no? O en una puérpera. Y en el examen interno, ya cuando capturamos el cadáver, vamos a hablar la próxima semana, la próxima semana no, esta semana, ¿no? Vamos a hablar acerca también de la necropsia. En la apertura, vamos a ver ahí características como, por ejemplo, un útero aumentado de tamaño. Algunas veces el útero lesionado, rasgado, ¿no? O perforado, ¿no? Restos en el interior, signos de pinzamiento en el cuello uterino, lo que le decía, ¿no? Los huellas que dejan las pinzas para la apertura del orificio
cervical externo, ¿no? Hemorragia, impronta de la culeta, perforaciones en el útero, ¿no? Y incluso podemos encontrar signos, ¿no? De otras, sí, por ejemplo, una hipófisis aumentada de tamaño, perforaciones y peritonitis en abdomen. Entonces, vamos a encontrar signos externos e internos, ¿ya? Y cuando encontramos, pues, a los fetos, ¿no? Generalmente lo encontramos de esa manera, ¿no? O sea, lo primero que tratan de hacer los que practican el aborto es matar al feto, ¿no? Y luego sacarlo. Y la mayoría de ellos, pues, lo hacen en un tiempo bastante corto, ¿no? Lo más tempranamente posible, ¿no? Pero encontramos, pues, restos de feto, ¿no? Ustedes están en Serún y pueden ir a un levantamiento de cadáver de un feto, ¿no? Entonces, este feto tiene que ir a la necropsia médico-legal, ¿ya? Y cuando tengas un feto, tienes que pedir el examen químico toxicológico del feto. Si hay sangre, ¿no? El dosaje de prostaglandinas en sangre. Y si no hay sangre, puede ser de hígado, en el hígado, ¿no? En el hígado, en el músculo, ¿no? O en el músculo, pequeño músculo del feto para pedir estudio de prostaglandinas, ¿ya? Entonces, lógicamente, ahí vamos a tener estos restos, ¿no? De estos pequeños fetos. Ahora, el estudio y el análisis médico-legal, el informe médico-legal va a corresponder primero a si hubo o no hubo embarazo. Claro, para que haya un aborto tiene que haber primero un embarazo. Si hubo aborto, en realidad. Luego, el origen del aborto, el tiempo de la gestación. ¿Cuánto tiempo de gestación tenía en el momento del aborto? Los medios empleados, habrán sido un medio biológico, habrán sido un método físico, un método mecánico, ¿no? Para el aborto. Entonces, eso se tiene que documentar, se tiene que ver, ¿ya? Ya dentro del Código Penal, ya en el capítulo de delitos tenemos el aborto el aborto, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Ya en el capítulo 2, el aborto. Ya en el artículo 114 tenemos el autoaborto. ¿Y qué dice? Dice la mujer que causa su aborto, de la que ella misma causa su aborto, o incluso consciente que otro le practique el aborto, será reprimida con pena privativa de libertad, o sea, pena de cárcel de hasta 2 años, ¿ya? O con prestación de servicio comunitario de 52 a 104 jornadas. El servicio comunitario es lo que dan a las personas que son, en este caso, hallados culpables y que pueden ser de repente que arreglen, que limpien la infraestructura de la ciudad o arreglen ciertas zonas de la ciudad. La mayoría de ellos no, o sea, la mayoría se da como la pena privativa de libertad, ¿ya? El artículo 115 nos habla acerca del aborto consentido, ¿ya? El aborto consentido. Dice, el que causa el aborto con el consentimiento de la gestante. Ahí va para el que causa el aborto. Será reprimido con pena de cárcel de 1 a 4 años. ¿Ya? La persona que realiza un aborto con el consentimiento de la mujer. Si sobreviene la muerte de la mujer, ya ese es un agravante. Si la mujer se muere, la pena será de 2 a 5 años de cárcel. ¿Ya? El aborto sin consentimiento, el artículo 116, dice, el que hace abortar a una mujer sin su consentimiento será reprimido con pena de cárcel de 3 a 5 años. O sea, la mujer no sabía que estaban haciéndole su aborto. Si sobreviene la muerte de la mujer, la pena va de 5 a 10 años de cárcel. Un caso que nosotros tuvimos en la unidad clínico forense, que era una chica, estudiante universitaria, tenía 20 años. Era estudiante universitaria, tenía su pareja, era un joven también de 20 años, estudiante como ella. Y bueno, estaban enamorados, y salió embarazada la chica. Entonces, ella le dijo pues a su enamorado le dijo a su mamá era enfermera, dice, y ¿cómo se llama? Y el enamorado no quería que tenga el hijo, o quería que aborte. Sin embargo, la chica no quiso, ya quiso tenerlo. Entonces, bueno, dice que una tarde le invitaron a cenar a la casa del joven. La invitó la mamá del joven a cenar, fueron los tres, estaban ahí cenando.
Y dice que le dieron de beber, estaban comiendo, cenando, y le dieron de tomar algo que parecía un poco raro. Y en poco tiempo empezó a sentir mucho dolor en el abdomen, en el vientre, ¿verdad? Decía, me dolía todo el vientre, me dolía el abdomen. De tal manera que me fui a la clínica porque me empecé a sangrar, me empezó a sangrar, ¿ya? Y, y fue a una clínica, y ahí lo vieron los ginecobstetras, lo vieron ginecólogos, y le diagnosticaron un aborto en curso y aborto. Ella le denunciaba a la mamá. Decía, como ella era enfermera, ella me dio esto, y seguro que ella me ha hecho abortar. Esto encajaría en el artículo 116, aborto sin consentimiento, si se demuestra eso. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos uno de esos casos. ¿Ya? El aborto sin consentimiento. El artículo 117 es llamado la agravación de la pena por la calidad del sujeto o la cualidad del sujeto. Algunos libros van a tenerlo ustedes como aborto abusivo, ¿no? Mire, dice el médico, el obstetra, el farmacéutico o cualquier profesional de la salud que abusa de su ciencia o arte para causar el aborto, será reprimido con pena de cárcel, que dicen los artículos anteriores del 115 y del 116, pero inhabilitación, conforme al artículo 36, incisos 4 y 8 del Código Penal. Acá entonces al médico, al obstetra, a la enfermera, al farmacéutico, que ocasione el aborto, va a tener la pena privativa de libertad que consideran los artículos anteriores. Y también inhabilitación. ¿Ya? Inhabilitación. Hay que tener cuidado ahí en estos casos porque alguna vez incluso, no, que de repente podría demostrarse que cuando sea casualmente podría hacerlo, ¿no? Pero eso podría ser considerado como un aborto doloso, ¿no? ¿Ya? El artículo 118 nos dice el aborto preterintencional. ¿Qué dice? El que con violencia ocasiona un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo. ¿Ya? O sea, no quería realizar el aborto, no quería realizar el aborto a la mujer, pero siéndole notorio, constándole el embarazo, será reprimido con pena de cárcel no mayor de 2 años, de hasta 2 años, o con prestación de servicio comunitario de 52 a 104 jornadas. Generalmente lo vemos en los casos de violencia familiar, en que el esposo ve a la mujer, sabe que la mujer le consta que está embarazada y lo golpea, y por eso le genera un aborto. De repente las investigaciones determinan que no ha tenido la intención, pero sí lo hizo abortar, aborto preterintencional. Pero eso en este caso se investiga. El aborto del 119 es el aborto terapéutico, ¿ya? Que dice que no es punible. ¿Qué quiere decir que no sea punible? Que no se castiga. El aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o su representante legal, si la tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Lógicamente, como lo hemos dicho, acá tiene que seguirse la norma técnica del aborto terapéutico del MINSA, que como ente que rige la salud en el Perú, ya en este caso da las pautas de cómo hacer el aborto terapéutico. Como les digo, tiene hay varias, en este caso, pautas. Uno de ellas es que tiene que haber un diagnóstico de que se tiene que terminar la gestación para evitar la muerte de la madre o evitar un daño grave en su salud. ¿Y quién lo tiene que dar? Una junta médica. Y esa junta médica, ¿quién lo tiene que presidir? Un ginecobstetra, un especialista. ¿Ya? Muy bien. Incluso de repente, si hay una opinión de una junta médica, en este caso la mujer o el familiar podría pedir que se forme otra junta médica. ¿Ya? Diferente al primero, para su caso. También, y la norma técnica lo establece como posible. Facultad también de la gestante, su legal, representante legal o familiar. ¿Ya? Esto en el aborto terapéutico. Luego venimos con el aborto, el artículo 120, ya el último, el aborto sentimental y eugenésico. El aborto será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 meses, cuando el embarazo sea consecuencia de la violación sexual fuera del matrimonio o inseminación artificial no consentida, que fue ocurrida fuera del matrimonio,
siempre que los hechos hubiesen sido denunciados o investigados, cuando menos policialmente. Eh, de repente usted le pueden preguntar a su profesor, ¿no? Ginecobstetricia, usted está en un pueblo, en un cero, y viene un señor con su hija de 16 años o 17 años, que está embarazada, y le dice, señor, doctor, por favor, puede hacer el aborto porque mi hija está embarazada por una violación. ¿Usted le haría el aborto? No le hacen el aborto. ¿Por qué? Porque primero el aborto está prohibido, ¿no? Después porque estuvieran cometiendo, en este caso, el llamado aborto sentimental, y tiene pena de libertad, ¿ya? Lo otro es el aborto eugenésico, ¿ya? El que dice, cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas. Siempre que exista diagnóstico médico, se llama el aborto eugenésico. Ustedes han visto cuando hay gestaciones, de repente anencefálicos, ¿no? Le diagnostican la anencefalia, le avisan a la madre, ¿no? Que lo más probable es que de repente muera intraútero o muera de repente inmediatamente luego de nacer. Pero no lo sacan, no lo abortan, o sea, no le producen el aborto. De repente esperan que muera intraútero, después lo sacan. O de repente esperan que nazca y muera inmediatamente después de nacer. Porque estarían cometiendo ahí el aborto eugenésico, ¿ya? Acerca de esto había un caso también que tuvimos ahí en medicina legal, que era un caso bastante subgénero. Ustedes saben que en Europa, por ejemplo, Holanda, esos países occidentales, incluso ya acá en Latinoamérica, algunos países de Latinoamérica como Chile, Argentina y Colombia, me parece, sobre todo en Europa, ¿no? En Europa occidental, allá sí se practica el aborto libre, ¿no? O sea, el aborto por decisión de la mujer, de la embarazada. Si la embarazada decide que hay aborto, le hacen el aborto, le practican el aborto. Hubo un caso de una señora que era una holandesa, ¿ya? Era una holandesa que vino acá al Perú a hacerse una inseminación artificial. ¿Y por qué vino acá al Perú? Porque dice que acá en el Perú es más barato la inseminación artificial, es un instituto de inseminación artificial. Dice que le hicieron la inseminación, quedó embarazada, ¿ya? Estaba embarazada y esperó con ansias, pagó por eso, esperó con ansias, en este caso su hijo, ¿no? Y en el momento en que nace, acá venía a sus controles, dice periódicamente venía acá a Lima, se controlaba y volvía a irse a su país, volvía a venir. Y luego ya cuando estaba ya por dar a luz, por nacer el niño, se da cuenta de que cuando nace es un niño que tiene múltiples malformaciones. O sea, tiene múltiples malformaciones que difícilmente podía vivir. Sin embargo, ese niño vivía, o sea, nació vivo y lo pusieron en la unidad de cuidados intensivos de la clínica. Y la madre, en este caso, le dieron de alta. Y la madre le dieron de alta y abandonó al niño. Lo abandonó, lo dejó ahí. Nunca más lo fue a ver. Y la clínica estaba pidiendo, ¿no? A la señora que pague, pues, lo que... Al final el niño después de 15 o 20 días murió, ¿no? La familia, la clínica le estaba pidiendo, pues, que pague el costo en este caso, de lo que ocasionó el internamiento en la unidad, ¿no? De la clínica, del menor, del niñito, ¿no? Del recién nacido. La mujer no quería pagar. La mujer lo denunció a ellos por estafa. Y el abogado de la señora, de la holandesa, decía, si a mi patrocinada le hubiesen dicho, le hubiesen informado que ese niño no iba a nacer o que tenía poca probabilidad de vida, si hubiese ido a su país, ahí en Holanda, y se hubiese practicado el aborto, porque allá sí es legal, allá lo sacan, ¿no? Y no había ningún problema. Pero nunca le avisaron que ese niño, pues, no tenía posibilidades de vida. Decía, porque la clínica quería, pues, que le paguen todo el proceso, el procedimiento y todo eso. Entonces, lo que nos mandaron a nosotros a analizar es de que si se dieron cuenta los médicos especialistas que ese niño tenía múltiples malformaciones y que tenía poca probabilidad de nacimiento. Lógicamente que esta señora, como venía siempre, tenía ecografías de control periódicas, ¿no? Tenía periódicamente su control. Y en esas ecografías, pues, se determinaba, y en diversos exámenes que le hicieron un montón de exámenes,
sí determinaba pues que había malformaciones múltiples, que poca probabilidad de vida. Y bueno, eso se dio, ¿no? Entonces ahí se ven las dos situaciones, ¿no? Acá en la clínica decía que, si bien es cierto, ellos identificaron que había, ¿cómo se llama?, múltiples malformaciones y que no podía de repente llegar al nacimiento o tener vida mayor, más después del nacimiento. Ellos no podían terminar la gestación porque está prohibido acá, ¿ya? Pero el abogado decía de la señora, no, pero si me hubiesen dicho, mi patrocinada la señora se iba a Holanda y ahí se termina la gestación y listo. Entonces ahí había ese conflicto, ¿no? Y la medicina legal para eso, ¿no? Para determinar, para en este caso, eh, eh, responder a las preguntas de las autoridades, en este caso las autoridades que no entienden de esto, ¿no? De hecho, ¿cómo se llama? El tema abarca en el aspecto de que nosotros podemos estar en nuestro salud o en nuestra actividad médica y vemos a mujeres que vienen con signos de aborto, ¿no? Que puede ser un aborto patológico o puede ser un aborto provocado, pero vienen con un aborto en curso. Y tenemos que darle tratamiento, tenemos que darlo con nuestros conocimientos para ese caso. Sin embargo, esto va a ser motivo de una investigación fiscal. Es mujer, ¿no? Con signos de aborto provocado. Entonces, según la ley, perdón, la Ley General de Salud, artículo 30, tiene que ser puesto esto en conocimiento de la autoridad para que se haga una investigación de oficio, ya, a ver, acerca de qué ocurrió. Y es por eso que ustedes ven en las emergencias de los hospitales que hay policías. Ellos están recibiendo todas estas informaciones acerca de probables abortos provocados, agresiones sexuales, lesiones por arma blanca, lesiones por arma de fuego. Esos casos, los médicos lo tienen que informar a su jefe inmediatamente superior, luego a la policía, y la policía lo pone en conocimiento de la fiscalía. ¿Para qué? Para que se haga la investigación, ¿no? Porque si tú tienes esos casos y te lo guardas, no lo dices, no lo comunicas, entonces estarías contradiciendo, yéndote contra la Ley General de Salud, que te obliga a hacer eso. Ya, entonces hay que estar muy atento en estos aspectos de estas circunstancias, ¿no? Acá está ¿cómo se llama? La guía del aborto terapéutico, ¿ya? En la cual ustedes pueden ver las características que ya más o menos lo hemos dicho, ¿no? Y que, y que, y que tiene que tener en cuenta, ¿no? Como le digo, ningún tipo de aborto en el Perú es legal. El aborto terapéutico es no punible. ¿Y qué dice no punible? Que no se castigue. ¿Ya? Y ahí está el Código Penal. Lógicamente siempre tiene que estar actualizándose, ¿ya? Para que no nos agarre de sorpresa, porque la ley, al igual que la medicina, cambia. Entonces uno tiene que estar actualizando constantemente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Voy a, este, Voy a conversar con su delegado, no sé si está acá, no sé si ustedes podemos tener la clase el día jueves, ¿ya? Jueves puede ser. Ya voy a conversar con su delegado y luego él con ustedes de repente para hacerlo el jueves, ¿ya? Sí. Y también le voy a dar las diapositivas de las clases anterior y de esta clase, ¿ya? Ya conmigo quedan dos clases, la de necropsia y la de muerte violenta, muerte natural. Ya, y con eso completamos las teorías que corresponden a mi cargo. El resto de teorías están con el doctor Pacheco, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿hay alguna diferencia en si es que es un aborto, digamos, de gemelos o trillizos o más de un solo objeto ¿Perdón? en una forma legal? Si es que hay No, alguna diferencia, si es que el aborto es de gemelos o más de un no, feto. no, no, el aborto es aborto, ¿no? Puede ser de uno, de dos o de más, ¿no? Este, el Código Penal lo tipifica como tal, ¿no? Como aborto. De repente abortan a los dos, ¿no?
ya, pero es aborto, es aborto, ¿no? Difícilmente pueden hacer uno y el otro abortarlo, ¿no? Pero sí, sí, por ejemplo, el aborto puede ser de dos o de tres, ¿no? Sí, es aborto, de aborto es aborto, ¿no? Este, la mayoría de casos, por ejemplo, los pacientes pues, no te van a decir que yo me practicaba el aborto, ¿no? Entonces es el médico que podría dar una sospecha, tener una sospecha de que haya utilizado métodos para producirse el aborto, ¿no? Entonces ahí viene ¿cómo se llama? Lo que tú puedas observar, ¿no? Ahora, que tú lo pongas en conocimiento de la autoridad no quiere decir de que ya es aborto provocado, ¿no? Que se sospeche, sí, ¿no? Tú cumples con tu parte. Ya la investigación a cargo de la fiscalía determinará si es aborto provocado o no. ¿Ya? La mayoría de diagnósticos que ustedes ven es el médico, pues médico asistencial, ginecólogo, etcétera, va a poner aborto en curso, ¿no? Aborto, nada más. No, no pone la etiología, no pone si es accidental, si es patológico, si es provocado, ¿no? Ese apellido, o sea, esas circunstancias ya lo pone la autoridad y a través de un estudio médico legal, ¿ya? Entonces ustedes como diagnóstico no van a poner aborto provocado, aborto en curso, ¿no? Entonces ya las investigaciones determinarán si es provocado, ¿no? Ya, algunos colegas sí se mandan, ¿no? Encontraron ¿cómo se llama? Los ginecobstetras, ¿no? Pero con poner aborto en curso, ¿no? Ya, ya eso es bastante, y diciéndole a la autoridad para que se haga la investigación y se hace el estudio, ¿no? Y lógicamente se le va a entrevistar a la mujer, ¿no? Se le va a entrevistar acerca de lo que, ¿cómo se llama? De lo que ocurrió. Yo me acuerdo que la última vez que fuimos a ver una chica de 18 años que nos habían dicho que le habían encontrado pues restos de pastillas en el fondo del saco uterino, ¿no? Perdón, el fondo del saco, sí, pues el fondo ¿cómo se llama? En el fondo del saco vaginal, ¿no? En el fondo vaginal, ¿no? Y ella no quería dejarse examinar. Y las autoridades fiscales tienen la facultad de incautar los elementos, ¿no? Y le incautaron el celular, ¿no? Y en su celular encontraron pues que había estado en internet haciendo compras de este misoprostol, ¿no? O sea, prácticamente ella misma creo que se lo había hecho esto, se había puesto esto, misoprostol, tanto vía oral como intravaginal, ¿no? Entonces, la investigación se hace no solamente de ¿cómo se llama?, de la historia clínica para las fiscalías. Los fiscales intervienen en teléfonos, ¿no? Hacen la entrevista de la mujer que está siendo, ¿no?, investigada, de los testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Hacen toda una investigación para determinar, ¿no?, acerca de lo que ocurrió, ¿ya? Y dentro de ellos está incluso algunos médicos, ¿no? De repente, algunos médicos, ¿no? Pero cuando el médico legista ve y evalúa la historia, generalmente es el médico legista quien da la cara prácticamente, ¿no? Quien determina, ¿no?, si es aborto provocado o no se determina que fue aborto provocado y se queda así en el aire, ¿no? Se queda sin determinar, ¿no? Cuando no hay elementos de convicción que nosotros nos llegue a corroborar si fue un aborto, ¿no?, biológico, con métodos biológicos, con métodos mecánicos, ¿no? No podemos decir que es un aborto provocado, solamente que es un aborto nada más, ¿no? Y bueno, algunos casos se quedan así nomás, ¿no? Porque no hay muchos datos que nos dan los colegas, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces le agradezco Sí, adelante, adelante. ¿Alguien quería preguntar? Doc, uma pergunta. Essa parte do exame externo de la embarazada, ¿cuál es el signo que mencionaste? El examen externo, vamos a encontrar de arriba hacia abajo, por ejemplo, ¿cómo se llama? El plasma gravídico, ¿no? La coloración oscura de las mejillas, ¿no? Tenemos también el aumento de las mamas, del volumen de las mamas, ¿no? La coloración oscura de los areolas y del pezón, ¿no? Los tubérculos de Montgomery, esos que están, esas pequeñas, en este caso, elevaciones, ¿no?, que se ven en las areolas, la secreción de calostro.
Luego el aumento del volumen del abdomen, el aumento del volumen del abdomen, la línea bruna supra infraumbilical, el signo de Chadwick, ¿no? Que es la coloración oscura de la vulva, ¿ya? En gestantes. En gestantes. Lógicamente, como usted, el cuerpo de una chica que no ha tenido, que no está embarazada es diferente a la gestante, ¿no? Y la puérpera también tiene sus características, ¿no? Como médicos ustedes saben diferenciar, ¿no? Y en estos casos ustedes pueden diferenciar esos estadios, ¿no? De la evolución del embarazo, ¿ya? Y que algunas veces lo pueden... En su ser uno le van a pedir eso, le van a pedir al médico legista, pero sí lo que le van a pedir, como le digo, es, o sea, lo que tienen que ver, diferenciar es la probabilidad de un aborto provocado en cuanto a la Ley General de Salud, en su artículo 30 que nos dice que debemos de poner en conocimiento a la autoridad. ¿Ya? Ok, Bien, gracias. ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces coordino con su delegado la siguiente clase. ¿Ya? Gracias a ustedes por la atención y nos estamos viendo en la siguiente clase. ¿Ya? Gracias. Nos vemos. A ustedes, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.